Un plan siniestro se gesta en lo más alto del imperio persa. Un hombre sediento de poder, consumido por el odio, manipula al rey para firmar un decreto mortal. En un solo día, todo un pueblo será aniquilado. Hombres, mujeres y niños. Nadie quedará con vida. Pero lo que parecía una sentencia irreversible se convierte en una batalla de ingenio, valentía y destino. ¿Cómo pudo un simple decreto cambiar el rumbo de la historia? ¿Qué papel jugó una reina oculta en el palacio? ¿Y cómo la justicia divina revirtió el destino de un pueblo entero? Esta es la increíble historia de Esther, la mujer que arriesgó su vida para enfrentarse a la muerte, la historia de cómo el enemigo cayó en su propia trampa y cómo Dios, aunque invisible en las páginas del relato, movió cada pieza en el momento exacto. Lo que estás a punto de ver te mostrará que ningún poder humano puede destruir los planes de Dios. Si quieres descubrir cómo esta historia impactó la historia de los judíos y sigue siendo relevante hoy, quédate hasta el final, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan este impresionante relato. Comencemos. El vasto imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía, gobernado por un monarca de gran poder y autoridad, el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. Su dominio abarcaba 127 provincias y estaba marcado por una riqueza sin igual, ciudades majestuosas y ejércitos imponentes. Desde su trono en la fortaleza de Susa, dictaba decretos que resonaban en todo su territorio, determinando el destino de millones de personas. Asuero, un rey de temperamento fuerte y deseo insaciable de reconocimiento, buscaba demostrar su gloria y magnificencia ante nobles, príncipes y altos oficiales. Para ello, organizó un suntuoso banquete que se extendió por 180 días, en el cual exhibió la grandeza de su reino, las riquezas de su tesoro y la opulencia de su corte. Este festival no solo tenía el propósito de mostrar su poderío, sino también de consolidar alianzas y fortalecer la lealtad de sus gobernadores. Cuando culminaron esos 6 meses de esplendor, el rey ordenó un banquete adicional de 7 días, exclusivo para la nobleza y los dignatarios de Susa. La celebración se llevó a cabo en los jardines del Palacio Real, adornados con cortinas blancas, azules y púrpuras, sostenidas por anillos de plata sobre columnas de mármol. Los invitados bebían en copas de oro, cada una diferente de la otra, y el vino fluía sin medida, pues el rey había decretado que cada hombre bebiera según su voluntad. Mientras el rey festejaba con los hombres en su palacio, la reina Basti, su esposa y soberana, ofrecía un banquete aparte para las mujeres en los aposentos reales. Basti era reconocida por su belleza sin igual, pero también por su carácter fuerte y su dignidad, cualidades que la harían enfrentar una prueba decisiva en la historia. Al 7º día, cuando el vino había entibiado la razón de los asistentes, el rey, en un arranque de orgullo y embriaguez, decidió que todos sus invitados debían contemplar la hermosura de su esposa. Ordenó que Basti fuera traída ante él, ataviada con su corona real, para que su esplendor fuera admirado por todos los presentes. La orden fue llevada a la reina por los eunucos reales, pero Basti se negó rotundamente a presentarse. Nadie en el palacio esperaba tal desafío. Una reina no podía desobedecer al monarca sin consecuencias, y su negativa resonó como un golpe humillante en la corte. El rostro del rey se tornó rojo de furia. Sus oficiales, perplejos, intercambiaban miradas de desconcierto. Nunca antes una mujer se había atrevido a desobedecer públicamente al rey de Persia, y menos en presencia de los príncipes y nobles del reino. La negativa de Basti era más que un simple desaire, era una afrenta a la autoridad de Asuero, un acto que,
si no era castigado con severidad, podía sentar un peligroso precedente. En su enojo, el rey convocó a sus asesores más cercanos, los sabios que conocían las leyes y estatutos del reino. Entre ellos se encontraba Memucán, un consejero astuto que, viendo la oportunidad de fortalecer su influencia, habló con determinación. «Oh rey, que vives para siempre. No solo contra ti ha pecado la reina Vashti, sino contra todos los príncipes y ciudadanos de tu reino. Si su actitud queda impune, las esposas de Persia y Media despreciarán a sus maridos cuando oigan lo que ella ha hecho, y dirán, el rey Asuero mandó traer a la reina Vashti, y ella no vino. Entonces habrá desprecio y discordia en todo el reino». Memucán propuso una solución radical, que la reina fuera desterrada de la presencia del rey y que su dignidad real fuera otorgada a otra mujer más digna que ella. Así, se daría un ejemplo a todas las mujeres del reino, para que respetaran a sus esposos y no desafiaran la autoridad masculina. El rey, aún inflamado por la ira y alentado por la voz de sus consejeros, aprobó el decreto. Un edicto fue enviado a todas las provincias, escrito en las lenguas de cada pueblo, declarando que Vashti había sido despojada de su título y que el rey buscaría una nueva reina. La noticia se propagó rápidamente por el imperio. La caída de Vashti generó asombro, murmuraciones y un aire de incertidumbre en la corte. Mientras algunos lamentaban su destino, otros veían en su destierro una oportunidad para sus propias ambiciones. El esplendor de Vashti se había desvanecido en un instante. Su orgullo y dignidad la habían llevado a enfrentarse con la voluntad de Asuero, y ahora su nombre quedaría marcado en la historia como la reina que desafió al rey y perdió su corona. Pero en la vastedad del reino persa, una nueva historia estaba a punto de comenzar, una historia en la que una joven huérfana judía se convertiría en la protagonista de un plan divino que cambiaría el destino de su pueblo. La destitución de Vashti dejó un vacío en el trono de Persia, un lugar que debía ser ocupado por una mujer digna de la majestad real. No obstante, a pesar de su furia inicial, con el paso del tiempo el rey Asuero comenzó a sentir la ausencia de su esposa. Aunque su decisión era irrevocable, los días de soledad en sus aposentos y el recuerdo de la belleza de Vashti los sumían en una melancolía silenciosa. Al percibir el estado de ánimo del monarca, sus consejeros le sugirieron un plan para encontrar una nueva reina: enviar mensajeros a todas las provincias del reino con el propósito de reunir a las jóvenes más hermosas del imperio. Estas doncellas serían traídas a Susa y recibirían un largo periodo de embellecimiento antes de ser presentadas ante el rey. La que encontrara más gracia ante sus ojos sería coronada como su esposa y reina de Persia. El edicto real se propagó velozmente, y el eco de la convocatoria alcanzó los rincones más lejanos del imperio. Padres y tutores, deseosos de ver a sus hijas alcanzar la grandeza, enviaban a sus jóvenes a la capital. Caravanas llegaban diariamente a Susa, transportando a las doncellas que aspiraban al trono. En medio de esta búsqueda, el destino trazaba una historia que cambiaría el curso de los acontecimientos. En la ciudadela de Susa residía un hombre judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín, un descendiente de aquellos que habían sido llevados cautivos desde Jerusalén por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aunque era un exiliado, su presencia en la corte indicaba que tenía cierto rango en la administración persa. No era un hombre poderoso, pero poseía una profunda sabiduría y lealtad inquebrantable a su Dios y su pueblo. Mardoqueo tenía bajo su cuidado a Hadasa, a quien llamaban Esther, una joven de singular hermosura y porte noble. Huérfana desde pequeña,
Esther había crecido bajo la tutela de su primo, quien la consideraba como una hija. Aunque su identidad judía no era evidente para los persas, su carácter dulce, inteligencia y humildad la hacían destacar entre las demás mujeres. Cuando el decreto del rey llegó a Susa, los oficiales encargados de la selección descubrieron a Esther, y maravillados por su hermosura, la incluyeron entre las doncellas que serían llevadas al palacio real. Mardoqueo, aunque inquieto por la incertidumbre de lo que vendría, no se opuso, confiando en que la mano de Dios guiaba su destino. Antes de su partida, le dio una instrucción crucial. No reveles tu origen ni tu linaje, Esther. Guarda silencio sobre tu pueblo y tu fe. Con obediencia y reverencia, Esther asintió. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en un mundo de lujos, intrigas y decisiones que marcarían la historia de su pueblo. Al llegar al palacio, Esther y las demás jóvenes fueron entregadas a Hegai, el eunuco encargado del harén. Él era un hombre de gran influencia dentro del círculo real, responsable de preparar a las doncellas antes de su encuentro con el rey. Su labor no era solo embellecerlas físicamente, sino también enseñarles el protocolo de la corte y las artes de la realeza. Cada joven debía someterse a un riguroso tratamiento de 12 meses antes de ser presentada ante Asuero. Durante los primeros 6 meses, se les aplicaban ungüentos de mirra para purificar su piel, y en los 6 meses restantes, perfumes y cosméticos de la más alta calidad se usaban para realzar su belleza. Vestidos bordados con hilos de oro, brazaletes de piedras preciosas y coronas finamente elaboradas adornaban a las doncellas cuando llegaba el momento de comparecer ante el monarca. Sin embargo, entre todas ellas, Esther se distinguía, no solo por su incomparable hermosura, sino por su gracia y humildad. Hegai, al notar sus cualidades, sintió una inmediata simpatía por ella y le concedió favor especial. Le proporcionó los mejores tratamientos de embellecimiento, le asignó 7 doncellas de la corte para atenderla y le otorgó el lugar más privilegiado en el harén. La mano de Dios comenzaba a moverse en favor de su pueblo, aunque los hilos de su plan aún no eran visibles. Conforme las doncellas terminaban su periodo de preparación, una a una eran presentadas ante el rey Asuero. Cada una de ellas tenía la oportunidad de llevar consigo lo que deseara del palacio para impresionar al monarca, desde joyas hasta telas exquisitas. Sin embargo, Esther, en su sabiduría, no pidió nada más allá de lo que Hegai le aconsejó. Finalmente, llegó el día en que Esther sería llevada ante el rey. Vestida con un atuendo que realzaba su elegancia y portando una serenidad que cautivaba a todos los que la miraban, se presentó en los aposentos del monarca. Cuando Asuero la vio, quedó inmediatamente fascinado por su belleza y su gracia. Entre todas las mujeres que habían pasado por el proceso de selección, ninguna había hallado tanto favor ante sus ojos como Esther. Su presencia no solo irradiaba hermosura externa, sino que poseía una dulzura y sabiduría que la diferenciaban del resto. Sin vacilar, el rey tomó su decisión. Esther sería su esposa, la nueva reina de Persia. Colocó la corona real sobre su cabeza y proclamó un gran banquete en su honor, decretando festines y días de regocijo en todas las provincias. Además, en muestra de su deleite, otorgó dones y privilegios a muchas ciudades del imperio. Esther, la huérfana judía que había sido llevada a la fortaleza de Susa sin conocer su destino, ahora se encontraba en el trono junto al monarca más poderoso del mundo. Sin embargo, desconocía que su posición no era simplemente el resultado de la casualidad, sino la pieza clave de un propósito divino que pronto sería revelado.
Mientras la reina se acostumbraba a su nueva vida en el palacio, Mardoqueo permanecía en la ciudadela de Susa, siempre vigilante, asegurándose de que su sobrina estuviera a salvo. Lo que ni él ni Esther imaginaban era que, en las sombras del reino, se gestaba un complot siniestro que pondría en peligro a todo su pueblo. El reinado de Asuero continuó fortaleciéndose con el tiempo. Su vasto imperio, compuesto por diferentes naciones y culturas, se mantenía bajo un dominio sólido, y su gobierno era asegurado por un consejo de príncipes y oficiales que velaban por la estabilidad de la corte. Entre estos hombres, emergió un personaje cuya ambición y arrogancia lo llevarían a jugar un papel crucial en la historia. Amán, hijo de Amedata, el agageo. Amán no era un noble persa ordinario. Sus raíces se remontaban a los agageos, un linaje descendiente del rey Agag de Amalek, un antiguo enemigo de Israel. Los amalecitas habían sido una nación belicosa y despiadada, marcada por su oposición constante al pueblo de Dios desde los tiempos del Éxodo. Por mandato divino, Israel debía exterminarlos, pero generaciones después, algunos de sus descendientes seguían existiendo. Ahora, en la corte persa, un agageo se encontraba en la cúspide del poder, y su resentimiento ancestral contra los judíos aún ardía en su corazón. Con el tiempo, Asuero favoreció a Amán por encima de todos los príncipes del reino. Su influencia creció hasta convertirse en el hombre más poderoso después del monarca mismo. En reconocimiento a su posición, el rey decretó que todos debían inclinarse y rendir homenaje a Amán como muestra de respeto y sumisión. Las órdenes del rey eran inapelables. En la puerta del palacio, donde se congregaban los oficiales y servidores del reino, todos los hombres se postraban cuando Amán pasaba. Era un espectáculo cotidiano ver a los príncipes, funcionarios y guardias bajar la cabeza y doblar las rodillas ante él. Sin embargo, entre ellos había uno que se mantenía firme e inquebrantable: Mardoqueo, el judío. Día tras día, Mardoqueo permanecía en la puerta del palacio, negándose a inclinarse ante Amán. Su postura no era un acto de simple rebeldía, ni una falta de respeto a la autoridad del rey. Era un asunto de fe y convicción. Como judío, Mardoqueo sabía que postrarse ante un hombre como acto de veneración equivalía a idolatría, algo que la ley de Dios prohibía estrictamente. Además, la identidad de Amán como descendiente de Amalek solo fortalecía su determinación de no rendirle homenaje. Los oficiales de la corte, al notar su actitud, se inquietaron y le preguntaron repetidamente: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Pero Mardoqueo no cedía. Su postura era firme, y su respuesta, aunque prudente, era inquebrantable. Ante la insistencia de los demás, algunos de los oficiales llevaron el asunto ante Amán, buscando saber si su negativa sería tolerada o castigada. Cuando Amán supo que Mardoqueo se negaba a inclinarse ante él, su orgullo fue herido profundamente. La ira comenzó a arder en su interior como un fuego voraz. En su mente, no podía concebir que un simple judío osara desafiar su autoridad. Al observar con sus propios ojos la persistencia de Mardoqueo en mantenerse erguido mientras todos los demás se postraban, su desprecio se convirtió en un odio insaciable. Para Amán, este no era solo un insulto personal. Pronto averiguó que Mardoqueo era judío, y con ello recordó el antiguo conflicto entre su pueblo y los descendientes de Jacob. No quería simplemente castigar a un solo hombre, quiso erradicar a todo su pueblo. Así, la ira de Amán dejó de estar dirigida únicamente contra Mardoqueo. No le bastaba ver su caída, deseaba la destrucción total de los judíos en todo el imperio persa.
Este odio ancestral, alimentado por la arrogancia y el deseo de venganza, lo llevaría a tramar el más perverso de los planes. Los días pasaban y la rabia de Amán solo aumentaba. Su odio se volvió una obsesión, y en su corazón comenzó a gestarse una estrategia para lograr su objetivo. No descansaría hasta ver exterminada a toda la nación de Israel. Lo que él ignoraba era que, detrás de los acontecimientos, una fuerza invisible estaba obrando en favor de los hijos de Abraham, y la caída que él tramaba para otros sería la trampa en la que él mismo caería. El odio de Amán hacia Mardoqueo crecía con cada día que pasaba. No podía soportar ver a aquel judío permaneciendo erguido mientras todos los demás se inclinaban a su paso. Pero más allá de su desprecio personal, en su mente retumbaba un deseo aún más oscuro, la destrucción completa de su pueblo. No bastaba con eliminar a Mardoqueo, debía exterminar a todos los judíos del imperio. Amán, impulsado por su orgullo y su sed de venganza, comenzó a idear un plan para erradicar a la comunidad judía de todo el reino de Persia. Su ambición no tenía límites, y con su creciente influencia en la corte, estaba seguro de que podía manipular al rey para que firmara un decreto que llevara a cabo su cruel designio. Pero un asunto de tal magnitud no podía ejecutarse sin precisión. Los persas eran un pueblo que creía en la predestinación y en la guía de los dioses a través de los augurios. Para Amán, un acto de tal envergadura debía realizarse en el momento exacto, un día en el que las fuerzas del destino favorecieran su causa. Por ello, decidió recurrir al método tradicional de la suerte. El Pur, un sorteo sagrado mediante el cual los magos y astrólogos del reino determinarían la fecha propicia para ejecutar la masacre. Durante días, en presencia de sacerdotes y sabios, se lanzaron las piedras del Pur, y la suerte señaló el día 13 del mes de Adar. Aunque la fecha aún estaba distante, Amán sintió satisfacción. La suerte había hablado y, según su perspectiva, el destino mismo estaba de su lado. Ahora, solo quedaba un obstáculo: convencer al rey Asuero de emitir el decreto. Con una estrategia bien planeada, Amán se presentó ante el monarca en su lujoso salón del trono. Sabía que no debía hacer referencia a un solo hombre, sino que debía convertir la causa en un asunto de Estado, uno que pareciera amenazar la estabilidad del imperio. Su lengua era afilada y su astucia, peligrosa. «Oh rey Asuero, vive para siempre», comenzó, inclinándose con aparente reverencia. «Hay un pueblo disperso y esparcido por todas las provincias de tu reino, una gente que es diferente a todos los demás pueblos. No siguen nuestras leyes, ni respetan tus decretos. Son un pueblo rebelde, que solo busca su propio bienestar y que representa una amenaza para tu majestad y la paz del reino». El rey escuchó con interés. Amán, al notar su atención, prosiguió: «Si te pléis, oh rey, emite un edicto para que sean destruidos. Y para que la ejecución del plan no cause ninguna carga al tesoro real, yo mismo entregaré 10.000 talentos de plata para financiarlo y pagar a los encargados de la tarea». Amán hablaba con seguridad y astucia. No mencionó específicamente a los judíos ni a Mardoqueo, sino que hábilmente presentó el asunto como un problema de lealtad y seguridad nacional. Como gobernante de un vasto imperio con múltiples etnias y religiones, Asuero no tenía razones para dudar de su consejero más confiable. Además, la gran suma de dinero que Amán ofrecía era tentadora, pues representaba una inmensa cantidad de riqueza. Sin hacer más preguntas, el rey retiró su anillo real, símbolo de autoridad y sello del imperio, y lo entregó a Amán. «Haz como te parezca bien con ese pueblo»,
declaró Asuero. Su destino está en tus manos. Con esa simple concesión, el destino de los judíos quedó sellado en los registros del palacio. El poder absoluto había sido entregado a un hombre cuyo corazón estaba lleno de odio y venganza. Amán no perdió tiempo. El mismo día en que recibió la autoridad del rey, convocó a los escribas reales y dictó el decreto de exterminio. Se ordenaba que en el día 13 del mes de Adar, todos los judíos, sin importar su edad o género, fueran asesinados y sus bienes confiscados. Las cartas fueron enviadas con urgencia a todas las provincias del reino, escritas en cada idioma y dialecto para que nadie tuviera excusa de ignorarlas. Los mensajeros reales llevaron el edicto a los rincones más lejanos del imperio, proclamando la noticia en plazas y mercados, mientras los gobernadores locales se preparaban para ejecutar la orden. El caos y el temor comenzaron a apoderarse de la comunidad judía. Al recibir la noticia, la gente quedó atónita. El imperio más poderoso del mundo había decretado su aniquilación, y no había escapatoria. Mientras las calles de Susa murmuraban con incertidumbre y angustia, el rey y Amán se sentaron a beber en sus lujosos salones, ajenos a la desesperación que su decreto había sembrado. Pero lo que ellos no sabían era que, en medio de la crisis, Dios ya estaba obrando en favor de su pueblo, y su plan soberano no permitiría que fueran destruidos. La noticia del decreto de muerte se expandió rápidamente por todas las provincias del reino. En cada ciudad y aldea donde vivían los judíos, el edicto fue leído en las plazas, anunciando el día en que serían exterminados sin piedad. Padres abrazaban a sus hijos con terror, madres lloraban desconsoladas y ancianos caían de rodillas, clamando al cielo. No había escapatoria. No había esperanza. En Susa, la angustia se apoderó de la comunidad judía. Sus calles, que antes resonaban con voces y comercio, se convirtieron en escenarios de luto y desesperación. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y ceniza, símbolos del más profundo duelo. No temió ocultar su aflicción, en lugar de eso, se dirigió a la puerta del palacio y allí, en plena vista de los cortesanos y oficiales, clamó con un llanto amargo y desgarrador: «Oh Dios de nuestros padres, no nos abandones en este día de angustia». No estaba solo. En todas las provincias, los judíos ayunaban, lloraban y se lamentaban, cubriéndose con ceniza y vistiéndose de cilicio. Las casas se oscurecieron con la sombra del dolor, y en sus corazones solo quedaba la incertidumbre. Pero Mardoqueo no solo lloraba, él sabía que debía actuar. No podía permitir que su pueblo fuera destruido sin hacer todo lo posible por impedirlo. Y en ese momento, recordó algo: había una judía en el palacio real. Una que, aunque oculta, tenía acceso directo al rey. Las noticias del lamento de Mardoqueo llegaron hasta Ester, quien, protegida en la opulencia del palacio, no había escuchado aún el decreto. Sus doncellas y eunucos se apresuraron a informarle de la situación. Al enterarse de que su primo estaba vestido de cilicio y gritando en la puerta del palacio, se llenó de angustia y quiso ayudarlo. Sin saber aún la magnitud de la tragedia, envió ropas para que se vistiera y entrara al palacio, pero Mardoqueo las rechazó. Ester entendió que algo mucho más grave estaba sucediendo. Preocupada, envió a Atac, uno de los eunucos asignados a su servicio, para que averiguara lo que ocurría. Atac salió y encontró a Mardoqueo, quien, con el rostro surcado por el dolor, le entregó una copia del edicto real y le explicó el peligro inminente. Luego,
Con voz firme y sin titubear, le envió un mensaje directo a Ester. Debes ir ante el rey, suplicar por nuestro pueblo y pedir misericordia. Atak llevó el mensaje a la reina, pero la respuesta de Ester reflejó su temor. Todos en el reino saben que cualquiera que entre a la presencia del rey sin ser llamado, será condenado a muerte, a menos que el rey extienda su cetro de oro para perdonarlo. Y hace 30 días que no he sido llamada a su presencia. El mensaje de Ester regresó a Mardoqueo. Sin embargo, él no se inmutó. Sabía que no había otra opción. Con determinación, envió una respuesta que resonaría a través de los siglos. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Hizo una pausa, y con voz solemne, envió las palabras que sellarían el destino de Ester. Y quién sabe si para un momento como este has llegado al reino. Las palabras golpearon el corazón de Ester como un relámpago. No era casualidad que estuviera en el trono. No era una simple coincidencia. Dios la había colocado allí con un propósito, y ese propósito ahora se hacía evidente. Respiró hondo. Su mente estaba clara. No podía callar. No podía esconderse. Si debía morir, moriría, pero no permanecería en silencio. Envió su respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos de Susa. Ayunen por mí durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber. Yo y mis doncellas haremos lo mismo. Después de eso, entraré ante el rey, aunque sea contra la ley. Hizo una pausa y, con voz firme, pronunció las palabras que sellaron su destino. Si perezco, que perezca. Ester se levantó con determinación. El momento de actuar había llegado. Los pasillos del Palacio Real de Susa estaban en calma, pero dentro del corazón de Ester, la tensión crecía con cada paso que daba. Vestida con su manto real y adornada con las más finas joyas de la corte, su semblante reflejaba una serenidad que solo podía provenir de la fe, aunque en su interior sabía que aquel momento decidiría su destino. Sabía bien que el protocolo del imperio era estricto e inflexible. Ningún hombre o mujer podía entrar en la presencia del rey sin ser llamado. Hacerlo significaba la muerte inmediata, a menos que el monarca extendiera su cetro dorado en señal de gracia. Respiró profundo y cruzó el umbral del gran salón del trono. El rey Asuero, sentado en su majestuoso asiento de oro, elevó la vista y vio a la reina de pie en el vestíbulo. El silencio se hizo en la sala. Los oficiales contuvieron la respiración. Un solo gesto del monarca bastaría para que los guardias la ejecutaran en el acto. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Asuero no mostró enojo, ni frunció el ceño. En su rostro apareció un destello de admiración, y con un movimiento de su mano, extendió el cetro de oro hacia ella. Ester avanzó con pasos medidos, y al llegar ante él, tocó la punta del cetro. ¿Qué te pasa, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Aun si me pidieras la mitad del reino, te sería concedido. El favor del rey estaba sobre ella. Pero en lugar de implorar por la vida de su pueblo de inmediato, Ester decidió actuar con sabiduría y paciencia. Si pleis al rey, vengan hoy el rey y Amán a un banquete que he preparado para él. Asuero, intrigado, accedió sin dudar. Que Amán venga de inmediato, como lo ha pedido Ester. Aquella misma noche, en un salón exclusivo del palacio, se celebró el banquete real.
La mesa estaba repleta de manjares y los vinos más selectos. Esther servía con gracia y prudencia, asegurándose de que tanto el rey como Amán estuvieran complacidos. Asuero, movido por la curiosidad, le preguntó de nuevo: «¿Cuál es tu petición, Esther? Pídeme lo que desees, y te lo concederé, hasta la mitad de mi reino». Pero Esther aún no reveló su verdadera intención. Con una sonrisa sutil, respondió: «Si he hallado gracia ante el rey, que él y Amán vengan mañana a otro banquete que les prepararé. Entonces, responderé a la pregunta del rey». El rey aceptó, complacido por la deferencia de Esther. Amán, por su parte, estaba exultante. Había sido el único invitado especial de la reina, junto con el rey, y esto aumentó su arrogancia. Sentía que su posición estaba asegurada, que su poder estaba en su punto más alto. Pero su alegría no duraría mucho. Al salir del banquete, Amán avanzaba por los patios del palacio con el pecho hinchado de orgullo. Sin embargo, cuando llegó a la puerta del rey, su satisfacción se tornó en ira. Allí estaba Mardoqueo, como siempre, de pie, sin mostrar el menor gesto de respeto. No se inclinó. No bajó la cabeza. Amán sintió su furia hervir en su interior. ¿Cómo podía este miserable judío atreverse a desafiarlo día tras día? Apretó los dientes y se contuvo. No podía arruinar su noche con un arrebato de ira, pero juró que pronto acabaría con él. Cuando llegó a su casa, convocó a sus amigos y a su esposa Ceres. Les habló de su grandeza, de su riqueza y de cómo la reina Esther lo había honrado invitándolo solo a él y al rey a su banquete. «Estoy en la cumbre del poder», dijo con una sonrisa satisfecha, «pero nada de esto me complace mientras vea a Mardoqueo el judío sentado en la puerta del palacio, sin inclinarse ante mí». Ceres y sus amigos, al ver su enojo, le dieron un consejo cruel y directo: «Haz levantar una horca de 25 metros de altura, y por la mañana pide al rey que cuelgue allí a Mardoqueo. Así podrás disfrutar del segundo banquete sin preocupación». La idea entusiasmó a Amán. Al instante, ordenó que la horca fuera construida, y esa misma noche comenzaron a erigir la enorme estructura en el patio de su casa. En su mente, al amanecer su enemigo estaría muerto. Lo que él no sabía era que el destino estaba a punto de girar en su contra, y que aquella horca que él preparaba sería su propia trampa. La noche avanzaba sobre Susa, pero el palacio real no estaba en completa calma. En los aposentos del monarca, el rey Asuero se removía en su lecho, incapaz de conciliar el sueño. A pesar de los lujos que lo rodeaban, la inquietud lo consumía. Una extraña sensación lo perturbaba, como si algo crucial estuviera ocurriendo fuera de su conocimiento. Después de girar de un lado a otro sin éxito, decidió llamar a sus sirvientes. «Traigan el libro de las crónicas del reino y léanme en voz alta». Los escribas trajeron los rollos de los registros oficiales y comenzaron a leer en voz pausada. Página tras página, se relataban las gestas de su reinado, los decretos emitidos y los acontecimientos significativos. Entonces, un pasaje en particular captó la atención del rey. Era la historia de un hombre llamado Mardoqueo, quien había descubierto una conspiración para asesinar al rey. Dos de los eunucos del palacio, Bigtán y Teres, habían planeado atentar contra la vida del monarca, pero Mardoqueo lo descubrió y alertó a la corte, frustrando el complot. El rey se incorporó en su lecho, extrañado. Recordaba el incidente, pero algo le llamó la atención.
¿Qué honor y reconocimiento se le ha dado a Mardoqueo por este acto? Los escribas revisaron los registros y respondieron con voz neutra: nada se ha hecho por él, Majestad. Asuero frunció el ceño. Un hombre que había salvado la vida del rey no había recibido ninguna recompensa. Este descuido debía ser corregido de inmediato. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, Amán no dormía tampoco. Su mente estaba ocupada con un solo pensamiento: Mardoqueo debía morir al amanecer. La horca de 25 metros de altura que había mandado construir estaba lista, y él no podía esperar más. Antes de que el sol asomara en el horizonte, se dirigió temprano a la corte para solicitarle al rey el permiso para colgar a Mardoqueo. Estaba seguro de que su pedido sería aprobado sin cuestionamientos. Pero al llegar a la sala del trono, antes de que pudiera hablar, el rey le hizo una pregunta inesperada. Amán, dime, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿A quién más podría querer honrar el rey, sino a él mismo? Su mente se llenó de orgullo. En su imaginación, ya se veía a sí mismo desfilando por Susa con un reconocimiento sin igual. Sonrió y respondió con entusiasmo: si al rey le place honrar a alguien, que le traigan vestiduras reales que el rey haya usado, que le den un caballo en el cual el rey haya cabalgado y que se coloque una corona real en su cabeza. El rey asintió, escuchando con atención. Que se entregue ese hombre a uno de los príncipes más nobles del reino, y que lo vistan con esas ropas, lo monten en el caballo y lo paseen por la ciudad proclamando: así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Amán estaba eufórico. Se imaginaba a sí mismo recibiendo el homenaje de la multitud, vestido con la gloria real. Pero entonces, la voz del rey lo sacudió como un rayo. Excelente idea, Amán. Ve ahora mismo, toma las vestiduras y el caballo, y haz todo esto con Mardoqueo el judío, el que se sienta a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has dicho. El color se esfumó del rostro de Amán. Sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? Había diseñado una gran exaltación, pero no para sí mismo, sino para su mayor enemigo. Sin embargo, no había manera de negarse. La orden del rey era absoluta. Con el corazón lleno de amargura, Amán vistió a Mardoqueo con las vestiduras reales, lo colocó sobre el caballo y lo llevó por las calles de Susa, proclamando en voz alta: así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar. Cada paso era un golpe a su orgullo. Las mismas personas que lo reverenciaban hasta ayer ahora observaban cómo él, el segundo hombre más poderoso del reino, tenía que rendir homenaje a su enemigo. Mardoqueo, en cambio, se mantuvo humilde y sereno. No dijo una sola palabra a Amán, ni se regocijó en su humillación. Sabía que todo esto no era obra del azar, sino la mano de Dios comenzando a actuar en favor de su pueblo. Cuando el desfile terminó, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, continuando con su vida como si nada hubiera pasado. Pero Amán, destrozado y avergonzado, corrió a su casa con el rostro cubierto, lleno de indignación. Cuando llegó a su hogar, su esposa Ceres y sus amigos lo miraron con preocupación. Amán les contó lo sucedido, esperando consuelo, pero sus palabras solo trajeron un presagio oscuro. Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de linaje judío, no podrás vencerlo. Ciertamente caerás delante de él.
Aquellas palabras lo llenaron de un temor que nunca antes había sentido. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar, porque los eunucos del rey llegaron rápidamente para llevarlo al segundo banquete de Ester. Lo que Amán no sabía era que en aquel banquete su destino sería sellado y la misma trampa que había planeado para Mardoqueo se convertiría en su propia sentencia. Las lámparas de oro iluminaban la sala del banquete, reflejando su resplandor sobre los muros adornados con tapices de púrpura y finos bordados. Una atmósfera tensa se cernía en el aire, pero el rey Asuero estaba ajeno a lo que estaba por revelarse. Para él, aquella noche no era más que otra ocasión para disfrutar del lujo y la compañía de su reina. Amán, en cambio, sentía un peso insoportable sobre su pecho. La humillación sufrida ese mismo día al haber honrado a Mardoqueo lo había sumido en un mar de temor e inseguridad. Su confianza en su propia grandeza comenzaba a tambalearse, y un oscuro presentimiento le decía que su suerte estaba a punto de cambiar. Sentados en la mesa real, Asuero y Amán esperaban que Ester hablara. El rey, por tercera vez, dirigió su mirada a la reina y le hizo la pregunta que tanto esperaba responder. ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Pídeme lo que desees, y te será concedido, hasta la mitad de mi reino. Esta vez, Ester no pospuso su respuesta. Era el momento de actuar. Se levantó con gracia, pero con una firmeza que nadie había visto en ella antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía y emoción contenida. Su voz fue clara y sin titubeos cuando habló. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me concedas mi vida y la de mi pueblo. El rey Asuero frunció el ceño, confuso. ¿Tu vida? ¿Tu pueblo? ¿Quién ha osado poner en peligro a la reina de Persia? Ester tomó aire y pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Las palabras de Ester cayeron como un trueno en la sala. Amán, que hasta entonces había estado disfrutando del banquete, sintió su sangre helarse. El mundo se desmoronaba a su alrededor. El rey Asuero se puso de pie, con el rostro enrojecido de furia. Nunca antes había sentido tal ira, y ahora comprendía que había sido engañado. Había firmado un decreto de exterminio contra el pueblo de su propia esposa. Sin decir una palabra, salió al jardín del palacio, respirando agitadamente. Su mente estaba llena de confusión y enojo. Mientras tanto, Amán perdió todo rastro de orgullo y dignidad. Cayó de rodillas ante Ester, y en un arrebato de desesperación, se lanzó sobre el diván donde ella estaba reclinada, suplicándole por su vida. Reina Ester, ten misericordia de mí. No permitas que perezca. No fue mi intención dañar a la reina. Pero en ese instante, el rey regresó. Lo que sus ojos vieron avivó su ira aún más. Desde su perspectiva, parecía que Amán estaba sobre la reina, como si intentara abusar de ella. ¿Acaso también osará violar a la reina en mi propia casa? Rugió con furia. Al instante, los guardias se abalanzaron sobre Amán y lo apartaron de Ester. El destino de Amán estaba sellado. Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dio un paso adelante y habló con firmeza. Oh rey, en la casa de Amán hay una horca de 25 metros de altura, la misma que él mandó levantar para colgar a Mardoqueo, aquel que salvó la vida de su majestad. El rey Asuero no dudó ni un segundo. Cuelguen a Amán en ella.
Los guardias arrastraron a Amán fuera de la sala. Ya no era el hombre más poderoso de Persia. Su orgullo lo había elevado demasiado alto, y su propia maldad lo había llevado a la ruina. Poco después, su cuerpo pendía de la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La sentencia de Amán fue ejecutada rápidamente, pero el peligro aún no había desaparecido por completo. El edicto de exterminio de los judíos aún estaba en vigor, y aunque Amán estaba muerto, su malvado plan seguía en marcha. Sin embargo, Dios ya había comenzado a cambiar la historia, y lo que parecía el fin para los judíos pronto se convertiría en su mayor victoria. La muerte de Amán trajo un alivio momentáneo a Ester y Mardoqueo, pero la amenaza sobre el pueblo judío aún no había desaparecido. El edicto que decretaba su exterminio seguía vigente en todas las provincias del imperio. De acuerdo con las leyes de Persia y Media, ningún decreto firmado con el sello real podía ser revocado, ni siquiera por el mismo rey. Ester, consciente de que el peligro seguía latente, volvió a presentarse ante Asuero. Esta vez, sin temor por su vida, se postró a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó: «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si te place, revoca el decreto malvado de Amán que ordena la destrucción de mi pueblo. ¿Cómo podré ver la calamidad que caerá sobre los judíos? ¿Cómo podré soportar la pérdida de mi nación?» El rey Asuero, con el ceño fruncido, comprendió el dilema. La ley persa era inmutable, y no podía simplemente invalidar el decreto de Amán. Sin embargo, podía emitir un nuevo edicto que cambiara el curso de los acontecimientos. Miró a Mardoqueo, a quien ahora había puesto la posición de Amán como su nuevo consejero de confianza, y le dijo: «He entregado la casa de Amán a Ester, y él ha sido colgado en la horca por atentar contra los judíos. Ahora, redacten un nuevo edicto en mi nombre como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real». Mardoqueo no perdió tiempo. Convocó a los escribas del reino y dictó un nuevo decreto real. En este nuevo edicto, se concedía a los judíos el derecho de defenderse. Se les autorizaba a reunirse y luchar contra cualquier enemigo que intentara hacerles daño, a tomar sus armas y destruir a quienes se levantaran contra ellos. El nuevo decreto fue enviado rápidamente a todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía. Los mensajeros reales cabalgaron a toda velocidad para llevar la noticia a cada rincón del reino, asegurándose de que los judíos supieran que no estaban indefensos. Cuando el edicto llegó a las ciudades donde los judíos vivían, el miedo cambió de bando. En lugar de estar aterrorizados, los judíos se llenaron de valor, porque ahora tenían el respaldo del mismo rey para defender sus vidas. Muchos pueblos comenzaron a respetarlos, y algunos incluso se hicieron judíos por temor a lo que vendría. Finalmente, llegó el día 13 del mes de Adar, la fecha señalada en el decreto de Amán para el exterminio de los judíos. Sin embargo, lo que debía ser una masacre contra ellos se convirtió en una gran victoria a su favor. Los enemigos de los judíos, aquellos que esperaban aprovechar la oportunidad para saquear y destruirlos, se encontraron con una resistencia feroz. Hombres, mujeres y jóvenes judíos tomaron las armas y lucharon por sus vidas con determinación. En toda la provincia, los judíos vencieron a sus adversarios y se aseguraron de que no quedara rastro de aquellos que habían planeado su destrucción. En la capital, Susa, la batalla fue aún más intensa. Los 10 hijos de Amán, que habían heredado el odio de su padre, se levantaron contra los judíos para vengar su caída, pero fueron derrotados y ejecutados. Cuando el número de enemigos caídos fue presentado ante el rey,
Asuero preguntó a Ester: en Susa, los judíos han dado muerte a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué más deseas? Se te concederá. Ester, sabiendo que aún había focos de resistencia en la ciudad, hizo una última petición. Si pléis al rey, que los judíos de Susa tengan un día más para defenderse y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca como advertencia. El rey concedió la solicitud, y al día siguiente, en Susa, los judíos aniquilaron a 300 enemigos más. En todo el imperio, más de 75.000 enemigos de los judíos perecieron, pero ellos no tomaron sus bienes ni saquearon sus propiedades. Fue una victoria completa, pero lo más importante fue que el pueblo de Dios no solo sobrevivió, sino que emergió con más honra y respeto dentro del reino de Persia. Después de aquella batalla, los judíos de todas las provincias se reunieron para celebrar su victoria. El día 14 de Adar fue proclamado como un día de alegría y banquete, un día en que recordaban que Dios había cambiado su luto en gozo y su derrota en victoria. Pero la historia aún no había terminado. Lo que comenzó como un decreto de muerte, pronto se convertiría en la institución de una festividad que duraría para siempre en la memoria del pueblo judío. El sonido de la guerra había cesado. La sombra de la muerte que se cernía sobre los judíos se había disipado, y ahora, en lugar de angustia y llanto, se escuchaban cánticos de victoria y júbilo en toda la ciudad de Susa y en cada provincia del vasto imperio persa. Los judíos, que habían pasado semanas en ayuno y súplica por sus vidas, ahora reían, abrazaban a sus familias y se unían en grandes banquetes. No solo celebraban la derrota de sus enemigos, sino que reconocían que su liberación no había sido obra de la casualidad, sino de la mano de Dios, quien había orquestado cada evento para su salvación. En el día 14 del mes de Adar, los judíos de las provincias descansaron de la batalla y lo convirtieron en un día de fiesta y regocijo. Los judíos de Susa, que habían luchado un día más, celebraron su victoria el día 15 de Adar. Pero algo más debía hacerse. Esta gran liberación no podía quedar en el olvido, sino que debía recordarse para siempre. Fue entonces cuando Mardoqueo, ahora el segundo hombre más poderoso del reino después del rey Asuero, tomó la iniciativa de establecer una festividad oficial para conmemorar el acontecimiento. Junto con la reina Ester, escribió cartas a todos los judíos del imperio, decretando que cada año, en los días 14 y 15 de Adar, se debía celebrar la fiesta de Purim. El nombre de la festividad no fue escogido al azar. Se llamó Purim porque Amán había echado el pur, suertes, para decidir el día de la destrucción de los judíos, pero Dios había revertido el destino que aquel malvado había planeado. Las cartas de Mardoqueo contenían instrucciones claras. Purim debía ser un tiempo de alegría y gratitud, donde las familias se reunieran para compartir grandes banquetes y recordar su salvación. Se debía enviar porciones de comida a amigos y vecinos, fortaleciendo la unidad del pueblo. También se debía dar regalos a los necesitados, asegurando que todos, incluso los más pobres, pudieran participar en la celebración. Cuando las cartas de Mardoqueo llegaron a las provincias, los judíos de todo el reino aceptaron la orden con gozo. Ellos mismos habían vivido el terror del decreto de muerte, y ahora Purim era la prueba de que Dios no los había abandonado. El edicto se convirtió en una ley inmutable entre los judíos, una festividad que debía ser celebrada generación tras generación. Aun cuando los tiempos cambiaran y las generaciones futuras no hubieran vivido los eventos, Purim serviría como un recordatorio eterno del poder de Dios para cambiar el destino de su pueblo y convertir el llanto en gozo. La reina Ester,
quien había arriesgado su vida para salvar a su pueblo, también envió cartas confirmando la celebración de Purim. Con su autoridad real, selló el decreto junto a Mardoqueo, asegurando que esta festividad nunca fuera olvidada. Y así, cada año, en el mes de Adar, los judíos de todo el mundo conmemoran la historia de Purim, recordando cómo el Dios de Israel cambió su lamento en danza y su aflicción en victoria. La historia de Esther y Mardoqueo no fue solo un relato de supervivencia, sino una prueba de que Dios sigue obrando en favor de su pueblo, aun cuando su nombre no sea mencionado directamente en la historia. El día que Amán cayó, la fortuna de los judíos en el imperio persa cambió para siempre. Lo que había comenzado como un decreto de exterminio se convirtió en una victoria absoluta, y aquel que había planeado su destrucción ahora era solo un recuerdo de la justicia de Dios. Pero más allá de la derrota de su enemigo, Mardoqueo experimentó una exaltación inesperada. El rey Asuero, reconociendo la lealtad, sabiduría y valentía de Mardoqueo, lo elevó al más alto rango dentro del reino, dándole el puesto que antes ocupaba Amán. Mardoqueo se convirtió en el segundo hombre más poderoso del imperio persa, solo por debajo del rey. Fue investido con vestiduras reales de azul y blanco, los colores de la realeza persa. Portaba un gran manto de lino y púrpura, y una corona de oro, signos visibles de la dignidad y el favor que ahora poseía. Cuando salió del palacio real, el pueblo de Susa vitoreó su ascenso con júbilo. Con su nueva autoridad, Mardoqueo no solo gobernó con justicia, sino que usó su influencia para asegurar el bienestar de los judíos en todo el imperio. Durante generaciones, los judíos habían sido vistos como extranjeros en Persia, una minoría dispersa entre muchas naciones. Pero ahora, por primera vez, tenían un representante en la más alta esfera del gobierno, alguien que aseguraría que no fueran perseguidos ni maltratados. El favor del rey hacia Mardoqueo se tradujo en protección y prosperidad para su pueblo. Muchos persas comenzaron a respetar a los judíos, e incluso algunos adoptaron sus costumbres por temor y admiración. Bajo el liderazgo de Mardoqueo, se implementaron políticas de equidad y justicia, asegurando que ningún pueblo en el reino sufriera la opresión que él y su gente habían estado a punto de enfrentar. Ya no eran un pueblo vulnerable. Ahora, eran una nación respetada dentro del imperio. Los días de Mardoqueo en el poder fueron de grandeza y bendición. Su nombre se hizo famoso en todo el reino, y su influencia no se limitó solo a los judíos, sino que benefició a toda la nación persa. Las crónicas del reino registraron su historia como un hombre de honor, un líder sabio y un servidor fiel del rey. Pero más allá de los registros históricos, su mayor legado fue haber sido el instrumento que Dios usó para preservar a su pueblo. El libro de las crónicas de los reyes de Persia y Media mencionaba sus logros, pero la historia de los judíos lo recordaría como un hombre que, con fe y valentía, confió en Dios en el momento más oscuro y vio cómo la justicia triunfó sobre la maldad. Y así, con su gobierno, la historia de los judíos en Persia no terminó en tragedia, sino en honor y victoria. El relato de Esther es único dentro de las Escrituras. A lo largo de toda la historia, el nombre de Dios no es mencionado ni una sola vez. No hay sueños proféticos, ni milagros sobrenaturales, ni ángeles descendiendo con mensajes divinos. Y sin embargo, la presencia de Dios se percibe en cada detalle. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Cada evento, desde la destitución de la reina Vasti hasta la exaltación de Mardoqueo, fue parte de un plan maestro orquestado por Dios. Lo que parecía una serie de circunstancias desconectadas,
En realidad era la evidencia de la providencia divina obrando en favor de su pueblo. Esther no llegó al trono por coincidencia. Su posición en el palacio no fue simplemente fruto de su belleza, sino una obra de Dios para colocarla en el lugar y el momento precisos. Mardoqueo no descubrió la conspiración del rey por azar. Dios le permitió estar en el lugar correcto para salvar la vida del monarca, lo que más tarde resultaría en su exaltación. La noche de insomnio del rey no fue fortuita. En el momento exacto, Dios lo llevó a recordar la fidelidad de Mardoqueo, preparando el camino para la caída de Amán. Amán cavó su propia tumba con su arrogancia. Sus maquinaciones lo llevaron a su propia destrucción, mientras que los judíos, en lugar de ser exterminados, fueron exaltados y protegidos. Cada uno de estos eventos, aunque parecían naturales en su momento, formaban parte de un diseño divino, donde Dios, aunque invisible, estaba dirigiendo todo para cumplir su propósito. Otra enseñanza poderosa en el libro de Esther es que Dios no necesita grandes reyes ni poderosos ejércitos para cumplir su voluntad. En esta historia, Él usa una huérfana judía, un hombre fiel pero desconocido, y eventos aparentemente insignificantes para cambiar el destino de toda una nación. Esther no era una profeta ni una líder militar, pero su valentía y fe la convirtieron en el instrumento de salvación de su pueblo. Su historia nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera, sin importar cuán común o insignificante parezca, para llevar a cabo su plan. Del mismo modo, Mardoqueo no era un hombre de alta posición al inicio de la historia, pero su fidelidad y confianza en Dios lo llevaron a ser el segundo hombre más poderoso del imperio persa. Su historia es un testimonio de que la fidelidad en lo pequeño puede abrir puertas a propósitos mayores. Esto nos recuerda que Dios sigue obrando en la vida de las personas hoy, llamándolas a cumplir misiones que pueden parecer imposibles, pero que son parte de su diseño perfecto. La historia de Esther no solo cambió el destino de los judíos en Persia, sino que dejó una marca indeleble en su identidad como pueblo. Hasta el día de hoy, los judíos celebran la fiesta de Purim cada año como un recordatorio de que Dios protegió a su pueblo y transformó su lamento en alegría. El conflicto entre Amán y Mardoqueo representa la lucha eterna entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios. Así como Amán intentó destruir a los judíos y fracasó, muchos imperios a lo largo de la historia han intentado exterminarlos, pero Dios ha preservado a su nación. El libro de Esther es un recordatorio de que, incluso cuando Dios parece estar en silencio, Él sigue obrando en favor de su pueblo. Desde la antigua Persia hasta la actualidad, el mensaje de Purim sigue resonando. Dios nunca abandona a su pueblo, y su propósito prevalecerá sobre cualquier adversidad. La historia de Esther nos deja una enseñanza fundamental: la confianza en la providencia de Dios en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces enfrentamos situaciones donde todo parece estar en contra nuestra? ¿Cuántas veces sentimos que Dios está en silencio o que no hay esperanza? Esther y Mardoqueo vivieron esa misma angustia, pero nunca dejaron de confiar. Dios no siempre actúa con milagros visibles, pero su mano está obrando detrás de escena. No importa cuán grande sea la amenaza, Dios es más grande. El mal nunca tendrá la victoria final sobre el pueblo de Dios. Así como Esther se atrevió a decir, si perezco, que perezca, también nosotros debemos aprender a confiar en que Dios nos ha puesto en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir un propósito mayor. Y aunque a veces no veamos la mano de Dios directamente, su presencia es real, su plan es perfecto, y su victoria es segura. La historia de Esther nos recuerda que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos en los que parece estar ausente.
Su providencia es real, su plan es perfecto y su justicia siempre prevalecerá. A lo largo de este relato, hemos visto cómo un decreto de muerte se convirtió en una gran victoria, cómo una joven huérfana llegó a ser reina y cómo Dios usó personas comunes para cumplir un propósito extraordinario. Ester y Mardoqueo no eran poderosos, pero fueron valientes y confiaron en el momento clave. Hoy en día, el mensaje de Ester sigue siendo relevante. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, en peligro o sin esperanza? Tal vez no entendamos el propósito de lo que estamos viviendo, pero si confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. Si esta historia te ha edificado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este vídeo con más personas. Así más personas podrán conocer la maravillosa historia de la reina Ester y cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.